Bienvenidos a este nuevo podcast, Disolver el Ego. Es un placer tenerte aquí y le voy a tener mucho cariño a este episodio porque es el primero de este nuevo podcast, de este nuevo viaje, donde vamos a compartir las mayores enseñanzas de liberación, de todas las leyes espirituales, para poder disolver esa identidad con la cual has creído que eres. Esa identidad de limitación, el pequeño yo, el ego. Descubrir que el ego no es solo sentirte vanidoso, orgulloso, sino que es el personaje con el cual estás experimentando esta vida. Y le estás dando mucho valor, te estás aferrando a él, pero ya sabes que seguramente que si estás aquí es porque has sentido insuficiencia, porque no has encontrado esos resultados en el mundo como esperabas y te sientes vacío o vacía. Y por eso seguramente la vida, no es casualidad, te ha llevado a escuchar este nuevo podcast. Y por eso antes te voy a compartir quién soy. Soy David García, tengo 27 años y ha sido un viaje donde me he adentrado en mis mayores sombras, mis mayores miedos, y por eso quiero compartir con fe que puedas adentrarte en esa sombra, porque este viaje ha sido un regalo, ha sido una liberación increíble de la gracia divina, de las enseñanzas que me han llegado. Por eso te las quiero compartir, porque desde muy pequeño sentía mucho miedo constante absolutamente a todo. O sea, desde ya en el ambiente en mi casa había mucha negatividad, muchas discusiones, y sentía mucho miedo cuando empezaban mis padres a discutir, desde ir a clases sintiéndome pues un bicho raro, sintiéndome abandonado por mi madre en ese momento que me dejaba ahí en la guardería no, perdón, en el colegio, porque a la guardería no fui. Hasta también me acuerdo con mi hermana que compartía el mismo colegio que yo y en todos los recreos tenía que estar conmigo, agarrándome la mano porque si no sentía que desde que desprendía su mano ya sentía ese vacío increíble. Y así fui creciendo con esa identidad de miedo al abandono, de miedo al rechazo, que cuando ya empecé a crecer y quería conectar con una mujer, sentía como, o sea, un muro gigante entre yo y ella. Y aun sabiendo que le gustase, era imposible. Entonces sentía un anhelo a poder conectar, a poder sentir el amor que creía que estaba ahí fuera, en ese deseo de ser especial, que fue una adicción, o sea, mi mayor adicción toda la vida. Desde ya ir a caminando por la calle y buscar esa mirada en esa chica, desde ir a las discotecas y emborracharme para por un momento sentir ese estado de poderme permitir ser yo mismo. Y era una edición constante que hasta que no pude conocer las grandes enseñanzas y darme cuenta de que yo no era esa identidad, no pude escapar de esa adicción, sintiéndome cada vez más vacío, diciendo cuál es la causa, cuál es el problema, por qué no puedo conectar una relación. Y ya cuando me descubrí que no era solo la relación, sino que era mi identidad con el mundo, porque jugaba fútbol y sentía también esa insuficiencia, ese miedo a cagarla, ese rechazo por parte de los compañeros, hasta sentir la decepción de mi propio padre y tener que dejar el fútbol aprovechando una lesión, hasta la universidad, que era lo único que sentía, los estudios, que donde tenía ese reconocimiento de mis padres, de bueno, por lo menos si no se me da bien el fútbol, el deporte, las mujeres, por lo menos soy bueno en los estudios, hasta que descubrí que lo estaba haciendo solo para tener su aprobación, porque no me gustaba lo que estaba estudiando. Y aproveché esa lesión, allá no sé si por 2017, 2018, no recuerdo bien ahora, y lo dejé absolutamente todo para adentrarme en una sombra profunda que si hubiera ido al médico pues hubiera sido una gran depresión, pero yo no la etiqueté así porque tenía esperanza y en esa pequeña esperanza que decía no puede ser la vida tan mal, o sea, porque me pasa absolutamente todo en todas las áreas. En el trabajo me pasaba siempre lo mismo, empezaba en un trabajo con miedo a cagarla, con miedo a que fuera castigado por el jefe, y eso era lo que me encontraba. Hasta que me terminaban dejando, que era echarme el trabajo. Lo mismo con las relaciones. Empezaba la chica súper bien, contenta conmigo, hasta que me decía, ya es que no te veo sino como un amigo. Después de todo lo que luché para poder encontrar una relación, tenía miedo a perderla y encima me encontraba con ese miedo, que era perderla y sentirme abandonado. Y hasta el fútbol lo mismo. Me fichaban, me valoraban, hasta que de repente tenía miedo a cagarla, la cagaba, me sentía rechazado y me dejaban en el banquillo hasta pues tener que irme del equipo. Y cuando vi que todo se estaba manifestando en el mundo, de lo que yo sentía dentro, me daba cuenta de justamente eso, de que estaba dentro de mí y que tenía que buscar una solución. Gracias a Dios que no caí en esa depresión profunda, porque en un podcast justamente había escuchado que el infierno era la total perdición del sentido de la vida. Por lo cual yo estuve casi, y es que lo sentía, literalmente sentía casi que estaba en el infierno.
Y casi, ¿por qué? Porque tenía un poco de sentido en mi vida que era encontrar la verdad. Sentía que esto no era la verdad lo que estaba viviendo, que tenía que haber un fallo en mí hasta que pude descubrir que no era un fallo, sino era ignorancia. Y gracias a esa esperanza pude dejar entrar a lo que ahora llamo el espíritu, esa voz dentro de nosotros que nos conecta con el estado de presencia, el estado de unidad, el estado de amor y nos recuerda justamente de que solo somos presencia, que solo somos valor, que solo somos el Hijo de Dios, que no podemos ser esa identidad limitada, que solo nosotros hemos elegido consciente o inconscientemente identificarnos con esa identidad. Y que por eso ahora tenemos otra manera de ver las cosas, tenemos esa oportunidad, es el libre albedrío que Dios, al hacer su creación, que somos nosotros, somos el Hijo de Dios, nos dio esa oportunidad, ese libre albedrío. Solo está esperando, perdón, a un momento de apertura. Y en ese momento que tuve la apertura a empezar a indagar, primero empecé por enseñanzas como metafísica, filosofía, física cuántica, una parte más racional de mí, hasta que pude conectar el mundo de la ciencia con el mundo de la espiritualidad gracias a David Hawkins, el principal maestro que sigo en esta vida, que me pudo conectar esa unión y empezar a descubrir que me había identificado con el ego, con un ser limitado, un niño que fue herido, insuficiente y que me alimentaba a través de esos sentimientos a lo que se llama el jugo emocional. Jugo porque es jugoso, porque es una satisfacción y no la reconocemos. Creemos que somos víctimas del mundo que vemos, pero no somos víctimas. Hemos elegido alimentar esa negatividad y gracias a la enseñanza, gracias al nivel de conciencia de dónde estaba escrito y la energía que me daba un momento de apertura para poder ser consciente en el momento de que iba leyendo y iba observando cómo mi mente quería seguir pensando y reflejando todas las cosas del mundo externo para reafirmar mi insuficiencia. Veía mi cuerpo, no, mira, qué horrible, qué feo, qué flaco. Veía mi cuenta bancaria, ves, no tienes dinero, vives con tus padres. O sea, quería coger todos los objetos del mundo externo como símbolos para reafirmar que era insuficiente y carente. Pero yo podía también observar la gratitud de ser, de tener salud, de ver cómo estaban preocupados por mí. Y no, yo prefería albergar los resentimientos. Prefería de seguir arrastrando un pasado que fue percibido desde la insuficiencia, desde la separación y el ataque, para ahora volverlo a representar en el presente y preocupándome por el futuro. O sea, nunca había un momento de silencio. La cabeza no paraba a full. Y gracias a el dejar ir, la meditación, la oración, porque pude hacer las paces con Dios, David Hawkins y el curso Milagros que también me llegó, pude conectar y darle un cambio de percepción a lo que significaba la palabra de Dios, porque estaba enfadado con Él. Sentía que me había castigado, que me había abandonado. Porque nosotros, lo que es el ego, perdón, con lo que nos identificamos, proyecta esos sentimientos en el mundo y en Dios. Por lo tanto, si hay mucho resentimiento en ti, seguramente vas a sentir que Dios está enfadado contigo. Aunque a lo mejor te identifiques con el cristiano y digas que lo amas. Pero si luego después estás enfadado o sientes el enfado del jefe, por ejemplo en el trabajo, en alguna parte de ti vas a sentir esa proyección con Dios, de que Dios está enfadado contigo. ¿Por qué? Porque Dios está en todos, también está en el jefe. Si no ves amor en ese jefe, en tu padre, en la relación, ya hay una parte donde no estás viendo amor y Dios es todo. Entonces hay una parte donde estás negando a Dios. Y esto me cambió la vida completamente cuando dejé de pensar en Dios como algo separado a mí, con ese sistema de creencia. No, Dios era un estado de presencia. Y poder primero acceder a Él ante la meditación para silenciar la mente y sentirme conectado fue increíble. Desde ahí, cuando conocí en la plena experiencia ese estado de presencia y vi que muchos maestros lo llamaban como la iluminación, el reconocimiento de la luz propia de Dios, de ese estado de conciencia, donde eres consciente de ser conciencia, fue como que ya había algo en mí dentro que había cambiado y había sido impulsado a descubrir este estado permanentemente. ¿A través de qué? De retirar los obstáculos, porque la iluminación, ese estado de paz que prometen los maestros, no es algo que haya que alcanzar. Solo hay que retirar los obstáculos y son las resistencias que le hemos puesto a la paz, al amor, a Dios, a nuestros hermanos, a través de seguir identificándonos con este ser limitado que ha sido herido
albergando esos resentimientos, culpa, miedo. Para eso David Hawkins compartió el mapa de la conciencia, un mapa para poder guiarnos e identificar cuál es el principal obstáculo, cuál es el nivel de conciencia. Cuando decimos nivel es porque todavía seguimos creyendo que la realidad como la estamos viendo es la misma realidad para todos y es objetiva, es decir, que está allá afuera. Pero la realidad es completamente subjetiva, es decir, estás viendo y experimentando aquello que percibes a través de la intención de lo que te alimentas, de ese sentimiento. Te lo voy a decir de otra manera más sencillo. Aquello que estás experimentando es solo tu percepción a través de la intención. Si tu intención es alimentarte de la rabia, vas a reflejar el significado de injusticia, por lo cual lo que vas a percibir en tu vida solo son injusticias, sucesos que se van a alinear para que tú puedas percibir la injusticia. Por ejemplo, de repente hay una persona que no te saluda, pues tú puedes decir qué injusto, qué falta de respeto, qué rabia, qué mal educado. ¿A través de qué? De alimentarte de ese jugo emocional, de la satisfacción, de tener la razón, de culpar a la otra persona y sentir ese odio interno, alimentarte de él con esos pensamientos y ese significado, por lo cual es lo que vas a traer y cada vez será más. Pero si de repente tú estás en amor, tu intención es amar, lo que vas a ver es una persona quizás pues que puede que esté en su negatividad, puede que esté en su mente y sientas amor en la unidad, sientas compasión. Quizás esté despistado, no hay problema, eres merecedor del amor igual. Por lo tanto, lo que vas a reafirmar en ti también es que eres merecedor del amor. ¿Por qué? Porque el mundo es un espejo, es una oportunidad kármica. Cada día yo soy consciente, siento que este mundo es una escuela. Por lo cual, cuando me levanto, mi primera intención es mantener justamente una intención a través de la oración de retirar esos obstáculos para mantenerme presente. No empiezo el día con esa identidad de pensamientos de a ver qué tengo que hacer hoy, no tengo ganas. No, eso es lo primero que aparece. Pero antes de que mantenga yo eso en mente, coja el móvil y desde ese sentimiento de presión, como muchas veces nos levantamos, de a ver si está todo bien, coger el móvil, llego tarde. No, primero medito. Si me tengo que levantar antes, me levanto antes y dejo ir, que es permitir esos sentimientos que aparezcan, porque durante los sueños aparecen muchos de esos sentimientos y parecen imágenes, recuerdos, deseos que nunca se cumplieron, heridas del pasado, y al final nos levantamos desde esa negatividad y la vamos a reafirmar durante el día. Si te levantas con mucha ira, pues vas a desear llegar al trabajo y ver esa ira, porque las emociones son como una olla a presión, están deseando salir. Por lo cual cada día es una oportunidad de dejar ir, de perdonar esas ideas que vemos en el mundo para recordar ese estado de presencia hasta que se complete el aprendizaje y ya no tengamos que seguir viniendo a encarnarnos en un personaje limitado que tenga que aprender otra vez de que el mundo que ves es una proyección y que no hay nadie separado y soltar esos apegos, porque seguimos creyendo que la fuente de felicidad es algo externo a nosotros y también algo externo entonces nos lo podrá quitar, pero este mundo es impermanente, por lo cual apegarnos a él es sufrir hasta que descubramos que todo está dentro de nosotros, absolutamente. Por eso la responsabilidad ya no es un sacrificio, sino es un don, es un regalo. La responsabilidad de mirar dentro, de observar detrás de cada conflicto que estoy viendo, qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy reflejando en mi mente, para dejar de identificarme con esa mente pensante, porque todavía seguimos creyendo que somos el cuerpo, que somos la mente, cuando el cuerpo solo es una proyección, solo es un símbolo de la mente, y la mente surge dentro de la conciencia como datos simplemente que se reúnen en un sistema de pensamiento a través del pasado, de la memoria, y añadiendo un nombre, David. Nos identificamos con ese personaje, pero no, eso solo es una herramienta, es un canal por el cual nos conocemos, que justamente conocernos, no es conocer quiénes somos como David, soy un chico pues introvertido, no, 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 eso no es conocerse realmente, conocerse es darse cuenta de que no eres eso, para descubrir en el pleno conocimiento de la experiencia esa presencia de unidad, de amor. Por eso ahora estoy
sintiendo este impulso cada vez mayor de soltar toda la resistencia a mantenerme en esta presencia a través de conocer lo que no soy para estar dispuesto de rendirlo a Dios, al estado de presencia. Por eso quiero compartirte en este podcast cómo se crea ese ego, de qué se alimenta, los patrones de cada día para que tú puedas cada vez en tu conciencia darte cuenta de que no eres ese personaje y puedas ser ese observador, como la persona que va al cine y no se identifica con el actor y sufre, sino disfruta de la película, del drama de la vida, de la tragicomedia. Y así te darás cuenta de que cuando hay un sentimiento de negatividad y no te resistes y no sigues reaccionando ante la mente, pues se suelta esa resistencia, no sufre y se disuelve, porque toda angustia es transitoria. Por lo cual a veces te sentirás como una noria que estás en la parte de abajo, pero no hay ningún problema, lo observas en esa negatividad, en esa parte de abajo. Y luego está el personaje feliz y lo agradeces, pero no te apegas. Y así cada vez vas girando la noria, pero tú eres un pleno observador que está en presencia, que no se siente víctima del mundo que ve. Y eso es lo que te quiero compartir. Por eso, familia, te animo a que te suscribas a este podcast, que empieces a compartirlo si sientes un compromiso, una llamada a este camino de la liberación, porque te prometo, te juro, que hasta donde he llegado solo trae milagros y más milagros. No tiene nada que ver con el sacrificio, se lo juro. Y que puedas, pues, eso, sentir esa apertura en tu corazón de seguir en este camino. Así que, familia, voy a estar compartiendo en este podcast, luego también en YouTube y en Instagram todo el proceso. En Instagram me pueden seguir, que lo pondré en la descripción, davidgr_, porque ahí estoy compartiendo acerca de cómo voy integrando todas estas enseñanzas, liberando al personaje de insuficiencia, descubriendo el amor, la valía, el reconocimiento de ser uno con mis hermanos a través de las relaciones, porque justamente ahí es donde he reflejado más esa separación, es lo que hace el ego, ¿no? Esa negatividad, y ahora estoy experimentando relaciones increíbles con la pareja, con mi familia, con los amigos. Por eso, si sientes esa sombra de rechazo, de negatividad, de que no te entienden, no te escuchan, te sientes rechazado básicamente, sigues alimentando de que te gustaría poder sentirte atendido, pero no desde el especialismo, sino de que tú te atiendes y lo compartes con alguien, de sentirte amado, desde no la necesidad, sino desde que te sientes en amor y lo compartes. Pues profundiza en esta liberación, profundiza, porque son solo regalos. Así que, familia, espero que te haya gustado este nuevo episodio, este nuevo podcast en el primer episodio. Y también, si quieres, puedes compartirme acerca en el WhatsApp de lo que estés ahora sintiendo, de lo que quieras liberar, porque estoy ahora sirviendo completamente los acompañamientos, viviendo increíbles regalos con las personas. Te pondré en la descripción de YouTube, ¿vale? El número de WhatsApp, y ahí me puedes compartir si quieres emprender este viaje, porque va a ser una locura cómo puedes disolver la identidad que hasta ahora has mantenido. Y en el podcast voy a ver, porque también este es el primer episodio, y voy a ver si puedo poner en la descripción el número de WhatsApp para que me puedas contactar, y también el Instagram para que puedas seguir el proceso diario. Así que espero que tengas muchas bendiciones y nada, seguimos juntos en este viaje. Un abrazo, familia.